Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Espero en Dios estén todos muy bien, excelente. Y así como decía el hermano, pues es difícil no decir que toda la semana fue de lujo, ¿verdad? Sin ningún solo problema, sin ninguna situación complicada. Y el día de hoy, hermanos, quiero que veamos y quiero que tomemos esta situación. Realmente el camino del cristiano no es un camino fácil, es un camino complicado. Muchas veces se oyen, ¿verdad? En lugares, personas de sectas y de estos otros lugares decir, no, el que está con Cristo ya tiene todo el mundo ganado, ¿verdad? Pero ellos lo ejemplifican a nivel material, a nivel del mundo, ¿verdad? De que ya toda la vida va a estar arreglada. Y estamos hablando de la vida carnal, no hablando de lo espiritual, porque si bien es cierto, cuando nosotros tenemos a Cristo, todo lo tenemos, pero a nivel espiritual es como juega esto, no a nivel carnal, no a nivel de las cosas del mundo. Ahora, desde el momento en que nosotros, hermanos, decidimos seguir a Cristo, nuestra vida va a cambiar. Definitivamente va a dar un cambio completo, tanto en nuestra vida personal, en nuestra vida interna y en todo alrededor de nosotros, ¿no? Ahora quiero decirles esto, hermanos. Cuando una persona quiere ir a hacer algún tipo de deporte o algún tipo de cosas, siempre todos van a tener un traje o una manera de hacerlo, ¿no? Un equipo deportivo. Digamos, nosotros no vamos a ir ahora a jugar fútbol todos con corbata y con saco, sería muy extraño, ¿no? O no vamos a decir, hermanos, vamos a ir a caminar 5 kilómetros y todas las mujeres van a ir ahí con tacones altos y porque sería un poquito incómodo, ¿no? Lo lógico sería que cada quien tenga sus tenis y sus pantalonetas o sus pantalones cómodos, ¿no? Por lo menos para poder ir a hacer este tipo de libertad. En el día de hoy, hermanos, nosotros cuando llegamos a Cristo entramos en una batalla espiritual, en una guerra completa, en una guerra. Y es interesante ver que cuando un ejército, un país o cierto grupo de personas entran en un conflicto armado, un ejército no va a una guerra simplemente y dice su comandante, van a la guerra y listo, no. Es un equipo preparado físicamente, mentalmente, conocen muy bien con quién van a ir a pelear, a quién es el que van a ir, conocen todo lo que este otro enemigo tiene, qué herramientas tiene, qué tanques, si tienen aviones, si tienen armas nucleares, tienen de todo, ¿cierto? Hermanos, acompáñenme por favor a leer lo que dice el apóstol Pablo y nos advierte ahí en Efesios capítulo 6 y versículo 12. Efesios capítulo 6 y versículo 12. Efesios 6, capítulo 12. Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, este versículo nos revela a cada uno de nosotros que la batalla de nosotros no es contra personas, sino que es contra fuerzas espirituales, cosas malignas que nos atacan constantemente enfrente de nosotros, cosas que quizás no podemos ver contra los ojos. No es una persona que viene con un bate de béisbol y me va a golpear o con un arma, sino es otro tipo de guerra. Pero es interesante, hermanos, que esto se manifiesta a través de tentaciones, dificultades, pruebas, ataques directos contra nuestra fe. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra. El cristiano no puede decir, hermanos, que va a estar sentado en su vida espiritual como si no pasara nada alrededor. No podemos tener soldados. Imagínense ustedes lo que es que Estados Unidos mande a un ejército a combatir o cualquier otro país para no hacerle pues a Estados Unidos, pues cualquier país que quieran ustedes poner ahí. El punto es, imagínense que ellos manden a un grupo de soldados que no hacen nada,
que están ahí sentados, que están ahí, que están pues, viendo televisión, viendo Netflix, en media guerra, no saben ni siquiera lo que está pasando alrededor de ellos. Sería extraño, ¿no? Y un montón de francotiradores que no saben disparar, un montón de soldados gordos, obesos, que no pueden ni correr con la primera que tengan que correr. O sea, sería como un poco extraño, ¿no? Tener un ejército de este nivel. Ahora, cuando nosotros, hermanos, pasamos de ser simples seres humanos a seguir a Cristo en nuestra vida, nosotros pasamos a ser soldados de Cristo. Lo dijo el hermano ahora en el canto, ¿no? Somos soldados. Ahora somos parte del ejército de Cristo. ¿Alguno de ustedes fue obligado a ser parte del ejército de Cristo? ¿Alguno de ustedes fue obligado, amenazado para poder ser parte del ejército de Cristo? Pienso que no. Todos libremente hemos tomado la decisión de ser ahora libres. Ahora, hermanos, esto nos asegura que hay una guerra. Y Jesús, hermanos, en Juan capítulo 16 y versículo 33 nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Ahora, esto es una gran ventaja para nosotros los cristianos, porque si bien es cierto vamos a tener aflicción, si bien es cierto estamos batallando con una guerra espiritual, pero Jesús nos dice: tranquilos, es una guerra que ya está vencida. Ustedes tienen nada más que seguir adelante luchando, pero esta guerra se gana. No tenemos una desesperanza de decir: ¿y si no ganamos? ¿Y si perdemos? ¿Y si Jesús no lo logra? ¿Y si Dios no puede? No. Estamos seguros de que nuestro capitán, en este caso Jesús, ganó esa guerra. Y nosotros nada más tenemos que seguir como soldados dándole eso que Él necesita. Esto nos asegura, hermanos, que esta guerra está garantizada. Es real, pero nos da esperanza en Cristo y nos ayuda a decirnos que la victoria está completamente, ya está completamente lista para cada uno de nosotros. Como les digo, hermanos, normalmente nosotros como cristianos a veces no sabemos ni siquiera cuál es nuestro enemigo a ciencia cierta, cuáles son las personas o las cosas a las cuales nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso ahora quiero, hermanos, que veamos varios enemigos o la guerra del cristiano contra qué personas exactamente o contra qué es. ¿Contra qué tenemos? Quiero que aprendamos cuáles son los enemigos que nosotros tenemos, porque si aprendemos cuáles son nuestros enemigos, va a ser mucho más fácil para nosotros combatir a ese enemigo. Pero si no conocemos a nuestro enemigo, cualquiera que nos sonríe va a ser nuestro amigo, ¿cierto? Y eso va a ser un problema. Empecemos, hermanos, a considerar el primer enemigo que tiene un cristiano, o la guerra del cristiano va a ser en contra de sí mismo. Ese es el primer enemigo que tenemos nosotros como cristianos, nosotros mismos, hermanos, nuestra mente, nosotros. Santiago, hermanos, capítulo 1 y versículo 2, Santiago capítulo 4, perdón, y versículos 1 al 2 nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, los cuales combaten en vuestros miembros? Odiseáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, pero porque no ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Importante, hermanos, nosotros siempre vamos a tener una lucha constante contra la carne, contra nosotros mismos, contra lo que nosotros, el enemigo muchas veces, hermanos, no está a la par mía. Muchas veces el enemigo no está donde está mi vecino, donde está allá, sino que está en mi casa, está dentro de mí mismo, está dentro de mi mente, porque la carne muchas veces está ahí dándonos una y otra vez, y el espíritu y la carne combaten, ¿cierto? Pero en mi mente, hermanos, es uno de los enemigos más grandes de nosotros como cristianos. La lucha entre esa carne, hermanos, decía el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque el deseo de la carne es en contra del espíritu y el espíritu es en contra de la carne. La carne busca, hermanos, complacencia,
placer, pecado, mientras el Espíritu nos llama a la santidad. Hace un tiempo atrás estaba hablando yo con unas personas que tienen problemas con el consumo de drogas, ¿verdad? Estaba dando unas charlas con respecto a eso y le pregunté a uno de ellos, le digo, ¿las drogas son bonitas o no? ¿Lo hacen sentir a usted bien o no? No, 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 para nada. Ah, ¿será porque si usted no se siente bien usando drogas, entonces para qué usarlas? Si algo me hace sentir mal, ojo, físicamente estoy hablando, ¿verdad? No en otras instancias, pero físicamente, si algo me hace sentir mal, yo no lo voy a hacer. Si yo me voy a comer algo y eso me va a hacer tener mal de estómago, yo no voy a volver a comer esa comida porque sé que me va a dar mal de estómago. Es igual con el pecado, hermanos. El pecado muchas veces nos llama la atención porque nos gusta, porque es algo que nos atrae mentalmente y físicamente. Si nos doliera, nadie pecaría. Si el dolor duele, dolería físicamente, ¿verdad? Estoy hablando porque el pecado va a doler definitivamente en muchas maneras, moralmente, y en muchas otras maneras nos va a doler espiritualmente. Pero físicamente, hermanos, muchas veces el pecado es atractivo a los ojos del ser humano y del cristiano. Por eso es que nos tentan con eso. Si no nos gustara nada de eso, sería difícil para el diablo poder decir, voy a tentar a este con esta situación, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? El punto es que, hermanos, nosotros debemos dejar de buscar esa complacencia, ese placer y ese pecado, porque todo está aquí en nuestra mente. Ahí es donde empieza todo. El pecado no empieza desde afuera, el pecado no empieza desde mi vecino, desde mi hermano, no, empieza desde adentro de mi mente. Ahí va a empezar el pecado a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas, hasta que llega un momento en el que le doy rienda suelta a ese pecado, y ahí es donde llega el problema. Pablo, hermanos, en Romanos capítulo 7, versículo 15 y en adelante, decía que él tenía una lucha interna, ¿se recuerdan? Lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. El dominio propio en un cristiano es una cosa necesaria, hermanos, para poder dominar nuestra mente y poder dominar este enemigo. ¿Por qué piensan ustedes que la mente es es un enemigo poderoso para un cristiano? Porque ni siquiera tenemos que salir de nuestra casa para tener ese enemigo. No tenemos ni que irlo a buscar, ahí lo tenemos a la par. Está con nosotros las 24 horas del día, los 360, duerme con nosotros, se levanta con nosotros, hace todo con nosotros. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, hermanos, y versículo 27 nos dice el apóstol Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Obviamente nosotros no vamos a agarrar, hermanos, un latiguito o un palo y nos vamos a estar dando de golpes, ¿verdad? No se refiere a eso, sino se refiere a someternos a las cosas de Dios para evitar las cosas que nos hacen daño, esas cosas que nos desvían, esas cosas que hacen que mi mente se vaya a buscar otra cosa. ¿Cuál es? La disciplina espiritual, hermanos, la oración, el estudio diligente de la palabra va a ser que eso me ayude a mí a someter la carne. Conforme yo avanzo en esto, mi carne, mi mente va a estar metido. Hermanos, una pregunta. Si yo paso todo el tiempo viendo Netflix, viendo novelas, viendo partidos, cuando yo tengo una tentación, ¿qué es lo primero que va a tirar mi mente? Todas las series de Netflix, ¿no? Pero lo que menos me va a tirar es cómo resolver un problema ante una situación espiritual que estoy enfrentando. Ahora, una persona que tiene Biblia en su mente, que tiene Biblia en su corazón, cuando va a tener un problema, una tentación, ¿qué es lo primero que va a hacer? ¡Pum! Pasajes, la Biblia, haz esto, haz aquello, haz esto, y vas a poder combatir. Un cristiano lleno de palabra, hermanos, puede vencer cualquier situación que le acontezca contra las tentaciones y contra los problemas. Así podemos tener dominio propio, así podemos doblegar nosotros ante esas situaciones. Jesús, hermanos, en Mateo 4, ¿verdad? Ayunó 40 días y fue tentado. Pero ¿cómo Jesús luchó ante toda esta situación? Gracias. ¿Cómo logró Jesús vencer esta situación? Con la palabra de Dios.
No usó golpes, no usó, o sea, no vemos a Jesús a decir en la palabra que Jesús sacó un garrote y agarró a golpes a Satanás y lo hizo. No, pedradas, no, a punta de palabra. Porque Satanás sabía palabra. Claro que la sabía. Mal, porque lo que hacía era confundirla, hacerla de otra manera malinterpretada, pero la conocía, hermano. Muchas veces nosotros ni siquiera tenemos que pelear contra la palabra, porque a veces el que nos está peleando nos pelea con la misma palabra. Pero si nosotros solo tenemos ciertas cosas en nuestra mente, cuando necesitamos revolcar eso, no vamos a saber cómo hacerlo y va a venir ese problema. Que todo lo que nos digan para nosotros va a ser verdadero. Todo lo que nos digan para nosotros va a ser real y vamos a tener ese problema. Cuando nosotros, hermanos, llegamos a Cristo, estamos entrando en esta batalla, este enemigo que es nosotros, pero nosotros a través, hermanos, a través del dominio propio y a través también del poder de la renovación de nuestra mente, porque debemos renovar nuestra mente, debemos cambiar nuestra mente completamente. ¿Qué dice, hermanos? Romanos capítulo 12 y versículo 2. Romanos capítulo 12 y versículo 2. Dice Romanos capítulo 12 y versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La mente, hermanos, debe ser renovada constantemente a través y con la palabra de Dios para poder vencer todos los deseos que tengamos nosotros de la carne. El memorizar la escritura, el orar con fortaleza, el rodearse de influencias espirituales, el convivir con los hermanos, el congregarse, todo esto, hermanos, nos da fuerzas para poder sostenernos. Y hoy, digamos, un domingo como hoy, ¿qué hacemos? Agarramos fuerzas, nos llenamos para toda la semana, aunque no basta. No podemos solo venir el domingo y pretender que con lo que nos llenamos el domingo nos va a alcanzar hasta el otro domingo, ¿no? Tenemos que fortalecernos de lunes a sábado, todo ese tiempo nosotros, a como dé lugar, a nivel espiritual, con oración, con Biblia, con todo, hermanos, para poder transformar nuestro entendimiento y nuestra mente. Es increíble, hermanos, que muchas veces nosotros caemos por nuestra mente, por lo que pensamos, cómo lo vemos, cómo analizamos las cosas, porque muchas veces nos dejamos llevar por planteamientos de otras personas que se ven bonitas, se ven atractivas y nos gustan. Y como muchas veces no tenemos en nuestra mente la palabra de Dios al 100, no sabemos cómo llevar o cómo combatir a ese enemigo que somos nosotros mismos. Además que a veces nosotros somos intensos, ¿no? Y cuesta convencernos a nosotros mismos. Cuando peleamos con nosotros, a veces ganamos en una batalla entre nosotros mismos, porque somos necios. Pero ese es el punto, hermanos. El primer enemigo de todo cristiano es uno mismo, es su mente, hermano. Tenemos que cuidar nuestra mente de lo que vemos, de lo que hacemos, de lo que estamos usando alrededor, de las cosas que nosotros estamos buscando para que nuestra mente se renueve de una mejor forma y de una mejor manera. Cuando nosotros tenemos, hermanos, en nuestro cuerpo tenemos un pedazo de la carne y otro pedazo del espíritu, ¿qué es lo que se va a hacer más fuerte? A lo que le demos más de comer, ¿no? Si yo le doy a mi espíritu lo que él ocupa, mi espíritu va a crecer en mí tanto que esa parte de la carne va a ir muriendo hasta que se vaya allá y ya ni esté casi. Pero si yo le doy más de comer a la carne que a mi espíritu, la carne me va a doblegar y mi espíritu se va a ir haciendo chiquito hasta que la carne me va a ganar en todo lo que sea, porque obviamente va a ser la parte más fuerte en mi vida, en mi mente y en todo lo demás. Va a ser más importante las cosas materiales, las cosas carnales, que lo que necesitamos realmente, que es el espíritu. Debemos alimentar más siempre el espíritu para que nuestra mente sea más fuerte
Entonces, hermanos, el primer enemigo, y no lo olviden, de nosotros es nuestra mente. Nosotros mismos somos nuestro primer enemigo. Ahora, la guerra del cristiano también es contra otro enemigo. Este enemigo sí es un poco más conocido por todos y es un poco más sabido porque es al que le echamos la culpa siempre de todo lo que pasa en nuestra vida. Y es el diablo, ¿cierto? El diablo es el enemigo que ya nosotros por convicción ya sabemos que el diablo es nuestro enemigo. Ese no tenemos que decirle a nadie ni investigar mucho. El diablo es nuestro enemigo, hermanos. Efesios capítulo 6 y versículo 11 nos dice, ¿verdad? Que debemos vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Santiago capítulo 4 y versículo 7 nos dice también, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero vean qué interesante lo que dice Santiago. Santiago dice, someteos pues a Dios y resistir al diablo. Muchas personas dicen resistir al diablo y él irá. No, es someteos a Dios primero, resistir al diablo, porque si nosotros no nos sometemos a Dios, mis hermanos, no podemos resistir al diablo. Con nuestra sola fuerza nosotros no vamos a resistir. Hay que darle lo que es. El diablo es un ente espiritual poderoso. No es más poderoso que Cristo, obviamente, jamás, nunca. Pero si nosotros no nos cuidamos, nos puede revolcar. Si nosotros no tenemos cuidado con Él, si Él tuvo la osadía de meterse con Jesucristo cara a cara y tratar de tentar a Cristo, ¿ustedes creen que no va a intentar tentarnos a cada uno de nosotros? No va a intentar ver cómo hace para sacarnos del camino, para desviarnos, para llevarnos a otras maneras. La estrategia del enemigo, hermanos, es muy interesante. Estaba viendo varias maneras en las que muchas personas o muchos ejércitos combaten, ¿verdad? Y una de estas es la que se llama divide y vencerás, ¿correcto? ¿Por qué? Porque digamos, si yo vengo a combatir un ejército y el ejército son 100,000 personas y yo vengo con un ejército no sé, de 1,000, se me va a hacer muy difícil vencer yo a 100,000 con un ejército de 1,000. Sin embargo, si yo agarro y empiezo a dividir ese ejército de 100,000 en grupos y los empiezo a agarrar por separado, se me hace mucho más fácil vencerlo, correcto. Ahora sí juega el diablo con nosotros, hermanos. El diablo, cuando la iglesia está junta, para él es muy difícil venirnos y darnos aquí un golpe, porque estamos juntos, porque estamos listos, porque estamos atentos a las acechanzas de él. Pero cuando el diablo quiere vencer el ejército de Dios, ¿qué es lo que hace? Empieza a dividirlo, porque es más fácil agarrarnos solos, es más fácil agarrarnos en pareja, agarrarnos de uno en uno, es mucho más fácil para el diablo, hermanos. Eso es una estrategia que él usa, por eso muchas veces hay tanta separación en la iglesia, por eso muchas veces el diablo se mete directo y empieza a dar a la iglesia, a la congregación. Vemos hermanos peleando por allá, peleando por otro lado, separados. ¿Por qué? Porque es más fácil. Cuando la iglesia está junta, hermanos, en un solo sentir. No digo que el diablo no nos vaya a poder golpear, pero no nos va a vencer tan fácil si estamos todos juntos. Porque eso es parte del ejército de Dios. Es parte del ser soldados de Él y estar en ese ejército. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás, hermanos, usa el engaño, la tentación y la acusación para alejarnos de Dios. Eso lo pueden leer en segunda carta a los Corintios, capítulo 2, perdón, y versículo 11. Eva, hermanos, ¿se acuerdan a Eva en el Edén? Fue engañada porque no conocía bien la palabra de Dios. El diablo le dijo y le habló con palabras, también le dijo varias cosas y la engañó. Y la engañó y hizo que ella cayera. Y no solo hizo que ella cayera, sino que ella fuera y lograra también doblegar al otro que estaba ahí y tome. Y se llevó a los dos de un solo golpe, hermanos. Efesios capítulo 6 y versículo 11 dice, vestíos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La armadura de Dios, hermanos, es algo importante que tenemos nosotros. Debemos vestirnos con la verdad, la justicia, la fe, la salvación y la palabra de Dios para poder vencer
todo lo que necesitamos nosotros vencer. Cada día, hermanos, sigo insistiendo, debemos orar, debemos estudiar la palabra de Dios para estar protegidos contra los ataques del enemigo. Decía hace un momento, ¿verdad? Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La victoria es mediante la resistencia y la fe, hermanos. Así es la victoria contra Satanás. Nos sometemos a Dios al 100%, resistimos al diablo y él va a huir. Probablemente va a volver en algún otro momento, pero si los resistimos una y otra vez, vamos venciendo y vamos ganando batalla tras batalla, batalla tras batalla, batalla tras batalla, hermanos. La clave es no enfrentarnos a él solo con nuestras fuerzas, sino sometiéndonos a Dios y resistiendo con fe. Si nosotros vamos a entrarle de lleno a combatir al diablo solos, hermanos, es muy difícil que podamos, o sea, no salir aunque sea bien golpeados, ¿no? Va a ser difícil. Pero si nosotros entramos a combatir el diablo con el poder de Dios, acompañados con él, nosotros vamos a lograr vencerlo de la mejor manera y de la mejor situación. La clave es, digo, no enfrentarlos. Como Jesús en Mateo 4 lo resistió y lo combatió a través de la palabra, así debemos hacerlo cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, nosotros, repito, primer enemigo que tenemos, recuérdenlo bien, nosotros mismos, nosotros, nuestra mente. Segundo enemigo importante, o la guerra del cristiano es contra uno mismo, es contra el diablo. Ahora, nuestro tercer enemigo o la guerra del cristiano es contra el mundo. Ese es nuestro tercer enemigo, hermanos. El mundo, por más que queramos, el mundo nunca va a ser nuestro amigo. No podemos nosotros estar un poquito con Dios y un poquito con el diablo. Estamos en un lado, estamos en el otro, pero no podemos estar a medias. Santiago, hermanos, capítulo 4 y versículo 4 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. A ver qué importante, ¿no? Santiago mismo lo dice, hermanos. Nosotros podemos ser amigos del mundo y ser amigos de Dios. O somos amigos del mundo o somos amigos de Dios. Pero no podemos bailar con las dos, no podemos jugar un ratito partido aquí y otro ratito el partido acá. No podemos estar en las dos partes. Debemos nosotros, hermanos, saber que nosotros militamos solo para un Señor. Y segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 4, lo dijo el apóstol Pablo ahí: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha, hermanos, como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. El mundo, hermanos, es el sistema de valores contrario a Dios definitivamente. El mundo va en contra de todo lo que Dios pone y expone. ¿Por qué? Porque el mundo tiene una moral diferente, el mundo tiene una ética, y yo no digo que haya un montón de ética, solo existe una ética, y es la ética cristiana, es la ética de Dios, pero el mundo pone todas las éticas conforme a lo que ellos necesitan y creen que está bien, y el mundo apoya lo que usted crea que está bien. Apoya, si usted quiere creerse, ahora, bueno, hablábamos de los Teren, hablaba el hermano hace unos días, lo mismo, si usted quiere creerse perro, puede, está bien, eso es sano. El que quiera hacer lo que quiera hacer, todo está bien, conforme al mundo, pero conforme a Dios, todo tiene un parámetro, un límite y tiene sus reglas. No podemos, hermanos, amar al mundo y a Dios al mismo tiempo. Recuerden lo que dijo o lo que dice primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 15. Primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Amar al mundo, hermanos, significa desear sus placeres, sus riquezas
y sus vanidades. Cuando nosotros vamos detrás de las cosas del mundo, hermanos, nos olvidamos de lo importante que es realmente Dios, de lo que Dios nos está prometiendo a nosotros. Ahora, nuestra mentalidad tiene que estar en esto, hermanos. El mundo me promete, ¿verdad? Porque no es real, pero me promete riquezas, me promete prosperidad, me promete placeres, me promete todo esto, pero eso es temporal, porque eso pasa. Si yo me muero hoy, todo eso quedó ahí. Sin embargo, Dios no me promete a mí que este mundo va a ser de maravilla en el sentido material y en muchas cosas, pero sí me promete que si yo me mantengo firme hasta el final, Él me va a dar una corona de vida cuando yo llegue allá. Eso es lo que nosotros debemos saber, que Dios nos da, que el mundo no puede darnos. Esa promesa después de lo que viene de este mundo. Por eso es que nosotros luchamos, por eso nosotros peleamos, por eso nosotros estamos en esta batalla y luchamos contra estos enemigos, por esa promesa que Dios nos da a cada uno de nosotros, que si estamos firmes y Cristo viene hoy, estamos seguros que Él vamos con Él. O si nos toca partir por separado, porque nos toca partir por separado, no importa, pero vamos a estar ahorita más adelante en el descanso ahí en el seno de Abraham, ¿cierto? Esa es la promesa que Dios nos da, esa promesa. Ahora, no quiere decir que Dios nos desampare y no nos da bendiciones económicas, que nos da cosas buenas. No digo eso, ¿verdad? Tampoco estoy diciendo que Dios nos tiene para que nosotros seamos un montón de personas indigentes y que no podamos tener ni qué comer, no. Sin embargo, esa no es la promesa directa de Dios hacia nosotros, sino que Él nos dice que nosotros debemos amar al mundo, hermanos. Significa amar todo este tipo de cosas. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo dijo en 2 de Timoteo 4:10 que Demas lo había abandonado porque prefirió las cosas o porque amó más al mundo? Demas lo abandonó, lo dejó solo porque amó más las cosas del mundo. Nosotros, hermanos, somos llamados a ser luz en un mundo de tinieblas. Vean qué interesante, nosotros vamos en contra de los preceptos normales del mundo. Nosotros estamos locos en un mundo de que lo normal para nosotros no es normal, y para lo que para el mundo está bien, para nosotros no, porque nosotros vamos en contra de lo que el mundo establece, que va en contra de lo que Dios establece. Yo no puedo decir que el aborto está bien si va en contra de lo que Dios me dice a mí que está bien. Yo no puedo decir que el matrimonio de un mismo sexo está bien si Dios me dice que no está bien. Yo no puedo ir a favor de esas cosas si Dios me da su palabra y me dice esto es lo que yo quiero. Luz en el mundo, en un mundo de tinieblas debemos ser nosotros. ¿Se acuerdan? Mateo 5:14, porque vosotros sois la luz del mundo. Ser testimonios, hermanos, en el trabajo, en la escuela, en la familia, en cualquier lado. Nosotros como cristianos debemos ser testimonios de Cristo ante el mundo. Así es como nosotros peleamos contra el mundo. Cuando la gente dice, este tipo tiene algo extraño, es diferente, ¿no? Qué bonito sería, hermanos, que cuando nosotros lleguemos a un lugar, la gente nos diga, ¿ustedes son cristianos? ¿Usted es cristiano? Sin siquiera nosotros decir a alguien que es cristiano. Yo no estoy en contra de que digamos que somos cristianos, debemos decirlo, pero qué lindo sería que se nos note, ¿no? Que ni siquiera tengamos que decirle a nadie que somos cristianos, sino que la gente diga, wow, usted es cristiano solito, le diga. O no que llegue alguien al trabajo y diga, es que él es ¿era cristiano en serio? No sabía que era cristiano, ni siquiera me lo imaginaba que era cristiano. Es difícil, hermanos. La verdadera ciudadanía de nosotros, hermanos, está en Cristo, en los cielos. Filipenses capítulo 3 y versículo 20 nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. No debemos vivir como si este mundo fuera nuestro hogar permanente. Nosotros estamos de paso en este mundo, nada más, estamos de paso, unos pocos días, hermanos, un poco de tiempo. ¿Cuánto podemos durar nosotros en este mundo? Pongamos que al que le vaya muy bien, 100 años, al que le vaya muy bien. Y eso hablando de las personas de otras épocas que tienen cosas que ya nuestras generaciones, y ahora morimos más jóvenes, ¿no? Ya estamos un poco más hechos, ya no sé por qué, pero ahora la gente muere un poco más joven.
Entonces, pongamos que nos quedan 100, que son 100 años de vida. 100 años de vida en este mundo contra toda una eternidad en el otro lado. Entonces, valdrá la pena, hermanos, gozarnos en este mundo, gozarnos de las cosas y los placeres de este mundo por un lugar eterno. ¿Valdrá la pena hacerlo desde esa manera? La importancia, hermanos, que debemos tener nosotros en todo esto es eso. Hermanos, entonces recordemos esto. Quiero que nos vayamos con esto. El cristiano debe saber que tiene enemigos contra sí mismo, contra el diablo, contra el mundo. Y vamos a ver el cuarto y último enemigo que tiene el cristiano, y es contra la ignorancia espiritual. Es contra la ignorancia espiritual. ¿Por qué? Porque el desconocimiento, hermanos, de la palabra nos da, o es uno de los mayores enemigos del creyente. El desconocimiento de la palabra. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, decía Oseas capítulo 4 versículo 6. Cierto, sin la verdad, hermanos, el cristiano es vulnerable. Ahora, ¿cómo obedecemos nosotros la verdad si no la conocemos? ¿Cómo sabemos cuál es la verdad si no la conocemos? ¿Cómo sé yo qué debo hacer si no sé qué debo hacer? ¿Cómo sé yo qué es bueno o qué es malo si yo no sé qué es bueno y qué es malo? La única manera para yo poder saber qué es bueno y qué es malo está aquí en la escritura, en lo que Dios me dice. La Biblia como fuente de escritura. ¿Por qué la Biblia es fuente de escritura? Porque lo dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, hermanos, toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. No hay algo que esté ahí. La palabra nos enseña, nos redarguye y también nos hace crecer espiritualmente. Nos ayuda, hermanos, a que nosotros ayudemos a otros. Por eso el mismo Jesús nos lo dijo en Mateo capítulo 28, versículos 19 en adelante, ¿no? Ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, predicando. Dios nos da a nosotros esto, hermano, nos dice, no solo debemos aprender, sino compartir la palabra con otros. ¿Cómo comparto yo algo que yo mismo no conozco? ¿Cómo comparto yo algo de que yo no sé de qué me están hablando? ¿Cómo comparto yo algo que yo mismo no estudio? Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros, hermanos? Timoteo fue enseñado desde joven. ¿Se acuerdan? Es un ejemplo que tenemos en la escritura, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Él desde niño fue enseñado por su abuela y por su madre en las escrituras, hermanos. Veámoslo así, hermanos. Una lámpara que no tiene aceite o poco aceite no ilumina mucho. Así es el cristiano que no tiene conocimiento, que está en una ignorancia espiritual. Ese es uno de los mayores enemigos de nosotros. ¿Cómo combatimos nosotros a nosotros mismos? ¿Cómo combatimos nosotros al diablo? ¿Cómo combatimos nosotros al mundo? Si no combatimos primero toda la ignorancia espiritual en nuestra vida. Siendo ignorantes espirituales, nosotros no podemos combatir todos los enemigos que tenemos. Debemos crecer en ese conocimiento, hermanos, para poder nosotros salir adelante y ver. Para concluir, mis hermanos, entonces esta guerra que nosotros tenemos, que nos guste o no, pero estamos en ella, porque nosotros decidimos entrar en ella. Somos soldados, somos parte del ejército. No podemos estar durmiéndonos en los laureles, no podemos estar tomando café en las trincheras, porque el diablo anda ahí trabajando. Y ese trabaja toda la noche, todo el día, toda la mañana. El mundo sigue maquinando cosas para que las cosas se vean bonitas, aunque sean pecado. Nosotros como cristianos no podemos simplemente quedarnos ahí. Debemos, hermanos, luchar con nuestra carne, esa carne que nos impulsa al pecado, pero debemos poder vencerla. Esa renovación de nuestra mente y de ese dominio propio para poder vencer a nosotros mismos ante las adversidades del pecado y todas las cosas que quizás nos pueden llamar la atención y nos pueden desviar.
de nuestro camino. El diablo, hermanos, Satanás busca definitivamente destruirnos, pero si resistimos, sometiéndonos a Dios en esos ataques, hermanos, con la armadura de Dios y con una fe firme, seguiremos adelante. Quizás sí, saldremos renqueando, nos agarrará un rasponcito, pero no nos van a vencer, no nos van a matar. Una cosa es salir raspados y otra es ya salir definitivamente en una camilla, ¿cierto? Si yo salgo de un lugar, aunque salga renqueando, pero salí, a que si ya salgo en una camilla de ambulancia ya es más preocupante, ¿no? Que me tengan que llevar hasta el hospital. Entonces el punto, hermanos, es resistir todo lo que se pueda a través del mundo, hermano. Ese sistema de valores contrario a Dios que debemos nosotros seguir a través del sistema de valores de Dios y no del mundo. Debemos vivir como luz en medio de las tinieblas. Debemos ser ese foquito que ilumina en todos los lados que nosotros lleguemos. Ese fosforito que en un cuartito pequeño, aunque sea un fosforito chiquito, va a dar una luz. Así debemos ser nosotros. Y recordar que nuestra ciudadanía no está aquí, sino está en los cielos. Nosotros estamos aquí solo de pasada, hermanos. De pasadita. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros andemos, lo que usted quiera llamar, todo eso se queda aquí. Lo único que nos llevamos es lo que estamos haciendo para Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros debemos ganar para poder llevarnos. Y la ignorancia, hermanos, sin ese conocimiento de la palabra, definitivamente, hermanos, somos vulnerables a todos. No creamos, hermanos, que con solo venir un domingo aquí y sentarnos el domingo, ya con eso estamos listos para poder combatir todo esto a través de todo el tiempo. No, hermano. El día de hoy es una manera en la que nos reforzamos, en las que agarramos fuerzas, nos ayudamos, nos apoyamos mutuamente como iglesia, pero necesitamos seguir reforzándonos, porque ¿quién de ustedes solo desayuna hoy y no desayuna en toda la semana? Ninguno, ¿verdad? Todos desayunamos todos los días, comemos, almorzamos, todo lo hacemos todos los días, no solo hoy. Entonces yo no puedo recibir solo comida espiritual hoy y todos los demás días no. Digamos, hermanos, nada más quiero darles, y esto se los voy a dar siempre que predique, esas tres cosas que quiero que se recuerden ustedes bien, esas tres herramientas que tenemos nosotros como cristianos para poder resistir todos estos enemigos y poder vencerlos. La palabra de Dios, indiscutiblemente, hermanos, nuestra espada contra la mentira y contra la tentación. La oración, nuestra comunicación hacia Dios y fuente de fortaleza espiritual para nosotros. La fe, hermanos, nuestro escudo contra los ataques del enemigo. Y la iglesia, ¿por qué? Porque lo que yo ya pasé, viene un hermano atrás mío pasándolo. Lo que el hermano ya pasó, vengo yo apenas atravesándolo. Y solo yo puedo entender a otro cristiano, o solo otro cristiano puede entenderme a mí. Y se lo quiero nada más decir así, hermanos. Si yo tengo un carro Honda arreglado, no sé, voy a poner un carro, pero si yo tengo un carro Honda arreglado, ahí modificado y esto, yo no me voy a ir a una exposición de carros BMW con mi Honda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando yo llego con mi Honda, a donde están todos los BMs, la gente así, ¿este loco qué le pasa? Y yo no voy a entender de lo que están hablando. Yo voy a ir a buscar donde puedo estar con la gente que tiene Hondas, ¿no? Entonces, hermanos, un cristiano va a entender los conflictos y todas las luchas de un cristiano. Cuando nosotros vamos como cristianos a buscar que nos entiendan a un grupo que no es de cristianos, no podemos esperar que ese grupo nos ayude como debería ayudarnos, porque para eso está la iglesia, para apoyarnos los unos a los otros, para poder guiarnos y empujarnos en todas las luchas. Y veamos como dijo el apóstol Pablo, hermanos, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 7. Espero en Dios, mis hermanos, que podamos todos seguir adelante, luchando ante todos estos enemigos, reconocerlos y tenerlos ahí, hermanos, para que cuando veamos a uno podamos rápidamente reaccionar y que no nos vayan a trincherar y nos vayan a matar y que ya sea demasiado tarde. Dios me les bendiga, mis hermanos. Sí.